Ya estamos de regreso aquí en Zona Franca y bueno, pues primero vamos a dar paso a la información de manera muy general del básquetbol profesional. Este fin de semana, Lechugueros y Abejas tuvieron pues en dos partidos. En lo general, el equipo de Abejas pues manteniendo ese paso ascendente que lo ubica como tercer lugar general, y Lechugueros, bueno, pues prácticamente tocando fondo. Primero con el equipo de Abejas, partidos el día viernes y ayer domingo ante el equipo de Pioneros, el equipo que se ubicaba en ese momento en el segundo lugar general. Abejas primero consiguió la victoria el día viernes, 97 puntos contra 80, siendo superior al equipo de Pioneros. Con esto, Abejas y Pioneros quedaban igualados en la segunda posición general con 20 triunfos y 7 derrotas. Este partido se reeditó el domingo también ahí en la Colmena, y bueno, aquí las Abejas, bueno, pues no pudieron con el poderío ofensivo de los Pioneros y ahora cayeron con marcador de 81 puntos contra 90. Con esto, bueno, pues las Abejas de Guanajuato se mantienen en el tercer lugar general, insisto, con 20 triunfos y 8 derrotas, mientras que los Pioneros se mantienen en el segundo lugar general con 21 triunfos y 7 caídas. Por su parte, los Lechugueros de León, bueno, pues prácticamente tocando fondo, pues hubo una desbandada de jugadores. Se fue Ryan Moss y Gregory Prira a los Huracanes de Tampico, Luis Pulido se fue a los Soles de Mexicali, antes ya se había dado la baja de Elvis Yerby, y ahora pues prácticamente con dos extranjeros, una base de jugadores de mexicanos pues de bajo perfil, pues sumaron 3 derrotas esta semana. Primero, 2 ante el equipo de Ángeles de Guerrero. Primero cayeron 92 puntos contra 84, y después el día viernes, el sábado volvieron a caer ante los propios Ángeles, ahora 92 contra 74, y ayer domingo cayeron nada más y nada menos que contra el peor equipo de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, los Gansos Salvajes de la Universidad Intercontinental, que le pegaron 92 puntos contra 83. Esta victoria de Gansos representó apenas la segunda en 29 partidos, es decir, es un equipo conformado por estudiantes de la UIC, apoyado por 3 jugadores extranjeros de bajo perfil, y bueno, pues con todo esto, Lechugueros, sin duda, pues prácticamente, insisto, tocando fondo. Apenas se completan los 9 jugadores. Para este mes de enero no podrán jugar en el Domo de la Feria por la situación de la feria, se van a ir a jugar, hay 2 opciones, a Irapuato o a San Miguel de Allende, y bueno, sin duda el panorama para el equipo de León luce por demás complicado en esta recta final de la presente temporada de Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Ahora vamos a dar inicio a la mesa de zona de juego. Para eso le doy la bienvenida a Fernando Velázquez y a Javier Bravo. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues ahí está la situación de manera muy rápida. ¿Cómo ve la situación de los equipos del básquetbol? Por un lado, Abejas, a pesar de que perdió, pues se mantiene entre los punteros. Y por el otro, Lechugueros, más allá de lo deportivo, sobre todo la cuestión administrativa, ¿no? Es lo que los tiene al borde, pues incluso de la desaparición. Sí, así es. Sin duda, bueno, las Abejas es claro que está sacando la casta, ¿no? Por el básquetbol de Guanajuato, estos 2 equipos. Pero Lechugueros es una cosa de verdad lamentable, ¿no? Siempre en los últimos años ha tratado de jalar gente al Domo de la Feria, que el básquetbol vuelva a ser un poco lo que en su momento llegó a ser aquí en León. Y sin embargo, pues los resultados alejan más a la gente, y sobre todo lo que tú mencionas, ¿no? Más allá de lo deportivo, que es una muy mala racha, el hecho de que cuestiones más allá de la duela pues terminan perjudicando, y sin duda siempre va a ser lamentable que un equipo que llegó a ser muy representativo, creo yo, de la ciudad, y que llegó a tener buenos éxitos, pues hoy en día está de capa caída. Así es, actualmente tienen récord de 8 ganados y 22 derrotas, 11 de estas de manera consecutiva. Históricamente, pues Lechugueros, cuando comenzó la LNP, fue uno de los equipos que, pues, protagonistas, no llegaron a conseguir el campeonato, pero fueron de los protagonistas, y ni qué decir de aquella época en los 70, ¿no? Cuando fue campeón del entonces del CIMEBA, el Circuito Mexicano de Básquetbol, y que ahora, bueno, pues prácticamente luce desangelado este equipo, ¿no, Javier? Sí, está cobrando factura. Finalmente la ineficiencia administrativa, porque no podía ser llamado de otra manera. Ninguna organización respetable, sobre todo deportiva, puede darse el lujo de gastar tanto dinero y de no llegarse de los recursos suficientes. Durante mucho tiempo, Lechugueros, me parece que ese es el calificativo, se dedicó a apoquinar los recursos para los refuerzos, para traer aquellos elementos que realmente estaban ofreciendo una buena actuación, para retener incluso algunos.
perdón, no han logrado finalmente eficientar esa parte y está cobrando factura en lo deportivo. El retraso en los pagos de los salarios, la inestabilidad que hay finalmente en la cabeza administrativa, pues todo eso recae también en lo deportivo. Lo destacable para Abejas es que tienen una estructura muy sólida en sus elementos administrativos. Tienen problemas con los recursos, sí, pero no de la gravedad de Lechugueros. Y al final, aún teniendo ese faltante de recursos, las Abejas han sabido reponerse finalmente dentro de su estructura. Lechugueros no. Lechugueros está pasando por una etapa de cambios muy distintos. Tú lo has detallado muy bien, Luis Omar, en diferentes notas y reportajes que has realizado. Lechugueros está en una inestabilidad que se refleja a todos los niveles y en toda la estructura del equipo. Así es, la cuestión complicada de la administración, pues es digamos, que siempre sí cambian de administración, siempre no. Al principio de temporada llegó gente encabezada por Gerardo Muñoz para tomar las riendas al lado de Gustavo Sagiante. Al final de cuentas, este grupo de empresarios termina por hacerse a un lado. Hace un par de semanas, estos mismos empresarios prácticamente ya tenían, únicamente faltaba la firma en el contrato para hacer un comodato y tomar la administración del equipo, obviamente con esta cuestión haciendo a un lado a Gustavo Sagiante, al menos en la administración, aunque seguiría siendo el equipo de la familia Sagiante, pero a final de cuentas, de repente, cuando ya todo estaba puesto para que la gente encabezada por Gerardo Muñoz tomara las riendas del equipo administrativamente, pues siguió apareciendo Gustavo Sagiante, no se hizo el cambio, y bueno, a final de cuentas esta situación continúa, los adeudos con los jugadores se mantuvieron, insisto, ya hubo una desbandada, ya se fueron bastantes jugadores, actualmente nada más juegan con 2 extranjeros, jugadores mexicanos de la localidad, de la región, pues prácticamente con la única meta de terminar la temporada, no quedar a deber más dinero, porque obviamente existen compromisos comerciales con patrocinadores, y bueno, pues es el presente que vive el equipo de Lechugueros. Lamentable esta cuestión, pero bueno, pues esperemos que próximamente nuevas inversiones, cambios radicales en el área administrativa, pues le vuelvan a dar cara a este equipo, ¿no? Y ojalá, como en todas las crisis, creo que es una buena oportunidad de cambio, ¿no? Es cuando se toca a fondo y es cuando se empieza realmente a hacer esos cambios de fondo que necesita un equipo o una empresa como lo son los Lechugueros. En este momento se están utilizando jóvenes de bajo perfil, como tú lo mencionas, pero igual en una de esas empiezan a surgir jugadores, no de cantera, son jugadores que pues van y piden una oportunidad, y en este caso pues la situación favorece que estos jugadores se estrenen en la Liga Nacional de Baloncesto, pero creo que es una buena oportunidad para que Lechugueros en sí pueda reestructurarse, pueda renacer y pueda realmente acabar con esos problemas que solamente los estaban tapando hoyos de manera irregular, ¿no? Bueno, el riesgo es que la Liga Nacional de Baloncesto Profesional es muy exigente también en términos económicos. Hay que recordar que aquí no hay descenso, aquí desapareces de la liga. Cuando no tienes suficiencia económica, ¿por qué? Porque ha sucedido, y esa medida fue, si mal no recuerdo, hace 2 años aproximadamente. Sí, hace 2 años, sobre todo con el caso del equipo de Volcanes de Toluca. Exactamente. Prácticamente pues se quedaron sin dinero en el transcurso de la temporada. Entonces, y no la terminaron. Ese es el problema, y es lo que quería evitar la Liga Nacional de Baloncesto. Vamos a incluir equipos que no van a tener suficiencia para terminar el torneo y que están finalmente ocupando un lugar que pues es valioso, tomando en cuenta la cantidad de equipos que califican a los playoffs. Entonces, ahí es donde no debes de vacilar. Si Lechugueros no tiene suficiencia económica o si no la demuestra para el próximo torneo, Lechugueros se sale de la liga. Entonces, vamos, no tendría yo duda si entra finalmente un grupo de empresarios como los encabeza Gerardo Muñoz, que finalmente Gerardo Muñoz es un patrocinador muy fuerte de hace muchos años, con su empresa, es una industria financiera, entonces tiene finalmente los modos y las maneras para financiarlo. El asunto es, si en el momento en el que él lo decida retirar los recursos, ya donde empieza a tambalearse. Es decir, la economía de Lechugueros está prácticamente pues soportada en un solo brazo. Y ese brazo pues también tiene autosuficiencia, tiene independencia, y como empresario puede decir, pues pongo mi dinero aquí o allá. Sabemos de la amistad increíble que hay entre Gerardo Muñoz y Gustavo Sagiante. La conozco, sé de ella, la he observado junto con Luis Omar, pero estos son negocios. Al final de cuentas, business, ¿no? Así es.
por ahí los gringos. A final de cuentas son muchas aristas, ¿no? La confianza que existe en los propios empresarios, pues digamos la aventura que se pueden aventar algunos empresarios, incluso el mismo apoyo de las autoridades, ¿no? Son muchas aristas que han ocasionado que Lechugueros se encuentre en esta situación, e insisto, pues se corre el riesgo, en primera instancia incluso de no terminar esta temporada, y después, en caso de que logren terminarla, pues la desaparición sería un riesgo más, cada vez más latente, ¿no? Pasando ya a otros temas, pues hablando de los Esmeraldas de León, ¿no? Que esta semana prácticamente 2 semanas y media después de que se proclamaron campeones de la Apertura 2013, bueno, pues ya iniciaron la defensa de su cetro, la defensa de su corona, visitando el equipo de Atlante. Ese transcurrir del torneo Apertura esa transición del torneo Apertura al torneo Clausura siempre es la más complicada. ¿Por qué? Porque existe muy poco tiempo para trabajar. Las pretemporadas de los equipos pues son mínimas, sobre todo los equipos que califican a la liguilla, y ni qué decir de los equipos que llegan a la final. En este caso, León pues tuvo prácticamente una semana de trabajos en cancha, nada más tuvo un amistoso, pero bueno, pues esto por un lado puede ser perjudicial. ¿Por qué? Porque no hay un tiempo de descanso, no hay un trabajo largo, ¿no? Pero también puede ser benéfico. ¿Por qué? Porque pueden venir embalados, ¿no? Pueden venir a mantener esta racha, esta seguidilla de trabajo, de resultados, y esto, bueno, pues será interesante para el equipo León, sobre todo tomando en cuenta que tendrá una participación internacional, ¿no? La Copa Libertadores. Por lo pronto, ante Atlante mostró buenos momentos, quedó a deber en el resultado, pero sin duda, bueno, pues el panorama que luce en este semestre luce optimista para el equipo Esmeralda. Sí, una presentación gris. Yo creo que sería como podríamos definir este juego de León cuando visitó al Atlante, porque simplemente estás hablando precisamente, hay poco tiempo, ¿no?, entre un torneo y otro, y el Atlante, el torneo pasado prácticamente fue un torneo para el olvido. Estamos hablando de que el Atlante terminó en el lugar 17, apenas 3 victorias, 35 goles en contra, y ahora, bueno, los refuerzos, bueno, ni hablar, ¿no? Narciso Mina, ya lo conocemos, la calidad, podríamos llamarlo, de este jugador, junto con Cristian Sosa, Salustiano Candia, ¿verdad?, que también estuvieron en este partido. Pero al final de cuentas, León creo que tenía para ganar. El Atlante incluso falló 2 penales. Entonces creo que tiene mucho que reflexionar Matosas rumbo a la jornada 2. ¿Por qué? Porque, insisto, el Atlante no era un rival, digamos, difícil, creo que era un rival muy a modo para arrancar este torneo, sin demeritar obviamente el trabajo que puede hacer el profesor Rubén Israel. Entonces, una presentación gris que deja mucho que desear por parte de León. Así es, la cuestión también que tuvo mucho que ver, más allá de que, bueno, León por momentos mostró buenas cosas, pero claro, sí, en lo general quedó a deber en el partido, tomando en cuenta el papel que tenía. Tuvo que ver mucho el arbitraje. La actuación de Marco Rodríguez tampoco no fue la idónea. Me parece que los 2 penales que le marcaron en contra del equipo de León fueron muy quisquillosos. En realidad no parecían penales. Esto, bueno, obviamente le perjudicó a León porque tuvo esas 2 chances de verse abajo del marcador, pero al final de cuentas Atlante la cerró, y en lo general en la liga, tomando en cuenta ya el resto de los partidos, pues vemos de nueva cuenta un arbitraje pues que queda mucho a deber, ¿no? No, pues en general fue muy mal arbitraje y partidos aburridísimos. Muy pocos goles aparte. Todos, y el que no lo fue, como el caso del América, fue polémico también por el arbitraje. Entonces realmente es una jornada pues ya se justifica, ¿no? De alguna manera, es que es la primera jornada, llegan sin ritmo, se acaban de reforzar los equipos, y bueno, Atlante creo que es un equipo que creo que tiene los elementos para poder crecer en el resto del torneo. ¿Qué destacó esta vez? Narciso Mina, fíjate que no me pareció, como delantero tuvo un mal partido porque no la metió. Vamos, realmente es alguien que de plano no la mete. Nos quedó clarísimo. Pero fíjate que es un jugador que realmente tiene muy buenas condiciones, se desmarca muy bien, tiene bastante movilidad. Realmente es alguien que no está hecho para a lo mejor consumar los goles, pero sí es alguien muy hábil para crear los espacios. Pero bueno, haciendo un lado esto, a mí me preocupan unas cuestiones importantes. El caso de Sebastián Mas. Hoy regresa después de varios meses inactivo, está fuera de ritmo, no se vio en la cancha.
El caso de Sebastián Más me parece delicado porque es finalmente una plaza de extranjero. Es un jugador que finalmente está como refuerzo. Y finalmente, si el Club León decidió mantenerlo en la plantilla, aún con la inactividad que tuvo, que fue muy delicada, porque no cualquier jugador entra en ritmo después de 6 meses inactivo, pues bueno, al final de cuentas tiene la exigencia que tienen los demás. No se le puede justificar de otra manera. Y creo que este partido me dejó preocupado en ese sentido. Yo también, en el caso específico de Sebastián Más, Luz, hay un tema también muy interesante a tratar, ¿no? La cuestión de la naturalización, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque pues es el jugador en el que pues por más que se le intentó de una u otra manera, pues no pudo conseguir su trámite de naturalización. Este tema de la nacionalización de jugadores extranjeros en el fútbol mexicano, pues con el paso del tiempo se ha magnificado, ¿no? Un tiempo, tal vez el primer elemento que destacó o que dio de qué hablar por esta cuestión fue por ahí del 2002, del 2001, cuando Gabriel Caballero se naturalizó para poder jugar con la selección mexicana, que entonces dirigía Javier Aguirre para el Mundial del 2002. Y a partir de ahí pues han venido distintos jugadores, ¿no? Tal vez el siguiente caso más llamativo fue Antonio Nelson Ciña, jugadores que habían entregado buenas cuentas, pero después empezó, digamos, pues prácticamente hasta degenerar esta situación. ¿Por qué? Porque infinidad de jugadores se naturalizaron. En un momento Sven-Goran Eriksson llegó a llamar a 4 jugadores naturalizados para una concentración. Y bueno, pues esto también ha trastocado también la liga en la cuestión de los jugadores foráneos. ¿Por qué? Porque ahora vemos una cantidad impresionante de jugadores no nacidos en México, y también tomando en cuenta la participación de Tijuana, ¿no? Que tiene a varios elementos nacidos en Estados Unidos, pero con la doble nacionalidad, ¿no? Hijos de padres mexicanos o esta cuestión, ¿no? Unidos. Exactamente, ¿no? Entonces esta cuestión viene a trastocar el tema de Sebastián Más. ¿Por qué? Porque pasó un año y Sebastián Más no pudo obtener su naturalización. Jugadores como Lucas Lobos la obtuvo de inmediato, José María Basanta, el caso de Rubén Sambueza, ¿no? Que se naturalizó para poder jugar el repechaje con México. A final de cuentas no pudo por decisión de la FIFA, pero la misma Federación Mexicana pues ahora sí que le echó la mano, ¿no? Le ayudó ahí con el trámite con la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Sebastián Más pues no ha podido, ¿no? Faltaría ver ¿por qué no ha podido esta cuestión de Sebastián Más? Ha peleado, ha estado ahí al pendiente de la neutralización, pero de una u otra manera, pues no ha podido, ¿no? Y al final de cuentas, o sea, estás hablando precisamente de un caso específico, ¿no? Sebastián Más, y lo que implica, como tú mencionas, sigue ocupando una plaza de extranjero con la inactividad, pero no se puede tomar en cuenta ese contexto, ¿no? Debes de exigirle, al igual que tanto a los jugadores nacionales como a los extranjeros. Incluso a los extranjeros siempre se les ha exigido, se les ha pedido que rindan más. Si los nacionales dan el 100%, que los extranjeros den el 110%, ¿no? Precisamente porque los traes como refuerzos. Estás ocupando un lugar que le quitas, entre comillas, a un mexicano para que tú juegues. Es raro este caso de Sebastián Más. Yo creo que si ya no lo consiguió en estos momentos, después de toda la batalla fuera de las canchas para naturalizarse, creo que ya no lo va a lograr. ¿Por qué? Eso es lo que van a tener que responder las autoridades correspondientes. Y yo creo que el problema no es la naturalización en sí de extranjeros. Creo que lo pueden hacer, es un derecho, está en la Constitución mexicana. El problema es la politización de la naturalización. Es un proceso burocrático del que estamos hablando, que lleva sus pasos completamente bien estipulados en la los reglamentación. Años de residencia. Entonces, no veo yo por qué usar esa medida política para trompicar un proceso, acelerar otro. Me parece que es una acción que devela finalmente, no nada más el fútbol mexicano, que el fútbol mexicano está dentro finalmente de esta cadena de amargura que hay en el influyentismo que cunde en este país. Sebastián Más, no hay de otra, hasta el momento no se ha dado a conocer algún argumento de valor que realmente explique por qué no se ha consumado su naturalización. Yo creo que lo va a lograr, creo que va a lograr la naturalización, pero a destiempo. Al final de cuentas, la medida era cerrarle el cerco al Grupo Pachuca, que hoy en día no es el grupo rebelde dentro del club de amigos que es la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, ahí es donde está el trasfondo. Finalmente son las circunstancias.
como dices, ese es el contexto en el que finalmente León decidió afrontar este torneo, y así deberá de afrontarse. Valiente finalmente me parece Matosas en darle juego, creo que le dio un buen espacio para que comenzara a entrar en ritmo, pero con el paso de los partidos, esa oportunidad para que tome ritmo se convertirá finalmente en exigencia. Entonces, ese es un caso muy particular. El caso también particular de Chema Cárdenas. Chema Cárdenas también es alguien que también no fue muy del agrado de muchos leoneses. Refuerzo Chema Cárdenas, pero ¿de dónde, no? Creo que se sentó él en la cancha, creo que logró poner algunas condiciones, tuvo algunas jugadas interesantes, pero es otro jugador que también estará examinado de pe a pa. Y finalmente, pues el resto de la plantilla creo que acomodándose, retomando finalmente el conocimiento, hubo jugadas importantes en el partido. Sin embargo, creo que el control, la mayor parte del partido lo tuvo el Atlante. Por eso, mi aseveración de que Atlante creo que tiene para más. Tiene buenos jugadores, se reforzaron bien, no se reflejó en este partido. En mi consideración, el Club León, tomando en cuenta ya los refuerzos, el caso de Chema Cárdenas, Miguel Sabá, que bueno, no tuvo participación, pero seguramente la tendrá con el transcurrir de las jornadas. Siento que León no tiene un mal cuadro para disputar los dos torneos, tomando en cuenta que, bueno, obviamente la idea, la filosofía de Gustavo Matosas era pelear en los dos torneos. Creo que le hizo falta tal vez un jugador de mayor experiencia, sobre todo en medio campo, sobre todo al momento de la contención del balón, ¿no? José Juan Vázquez es un jugador que ha demostrado su calidad, pero creo que será complicado que aguante el ritmo de los dos torneos, y sobre todo tomando en cuenta que con la actuación que tuvo el año pasado, sobre todo el último semestre, pues cada vez está más latente la posibilidad de que sea llamado a la selección nacional. Cabe recordar que este semestre viene el Mundial, así el 2014. En los últimos mundiales, México, la Federación Mexicana siempre ha decidido pues prácticamente quitarle a los jugadores seleccionados a los equipos que disputan la liguilla, tomando en cuenta que bueno, preparan una concentración ardua de prácticamente, la última fue, si no me equivoco, creo que más de 40 días los que estuvieron concentrados los jugadores previo al inicio de preparación, es decir, a los inicios de los amistosos, de cara a la Copa del Mundo. Es decir, varios jugadores no podrán terminar el torneo. León tiene esa opción, ¿no? Están Carlos Peña, está Luis Montes, el caso de Rafael Márquez, que prácticamente están seguros en el Mundial, o al menos dos de estos tres jugadores, se podrían agregar unos cuantos más. Es decir, puede sufrir la baja y esto le puede perjudicar de manera considerable, sobre todo en el torneo mexicano, porque cuando ya lleguen a esta instancia ya no participarán en la Copa Libertadores, tendrán un descanso, pero en el torneo mexicano esto les puede pesar de sobremanera, ¿no? Y precisamente es ahí en este punto donde Matosas necesita tener a todo su plantel a su máximo nivel, porque va a tener un semestre bastante movido, con muchos partidos que no puede mantener con un 11 titular. Ahora ya la pelea no va a ser para jugar en la Liga MX, también puede ser considerado para la Copa Libertadores. Entonces, ahí volvemos al caso de Sebastián Mas. Se confió en él, además de Miguel Sabá, como un delantero que pueda estar ya en nivel en pocos partidos, o sea, que en pocos partidos ya vuelva a regresar a esos partidos que dio antes de que tuviera esta lamentable lesión. Sobre todo en el ascenso. Entonces, es muy interesante. Creo que León, el grupo que encabeza Jesús Martínez, apostó hizo una apuesta muy arriesgada, ¿no? Con muy pocos refuerzos, creo yo, para la vorágine que se va a vivir de fútbol, y sobre todo tomando en cuenta que precisamente para el Mundial te van a quitar lo que puede considerarse la columna de León, con Luis Montes, el Gulit Peña, e incluso por ahí el propio José Juan Vázquez puede ser llamado. Esta sin duda será una parte de las más complicadas, ¿no?, que tenga el Club León. Sin embargo, bueno, pues para eso se preparó el equipo, ¿no? A pesar de que, bueno, pues todavía, como dice Matosas, hace 2 años todavía estaban en el ascenso, pues sin duda todo este trajín los ha llevado hasta estas alturas, y sin duda, bueno, pues al menos en la mentalidad están preparados. Faltará ver qué tanto en el nivel de desarrollo, ¿no?, en el nivel del juego, en la capacidad puedan tener en general todo el equipo, ¿no? Porque no nada más ven los jugadores, sino también el cuerpo técnico. Es el semestre de la consolidación, es la prueba de fuego para el Club León, y probar finalmente que es un equipo que viene para quedarse en el primer circuito. Así es, sin duda, pues a partir de aquí
para definir a León de nueva cuenta como un equipo sólido y precisamente consolidado ya en la primera división mexicana, y que no vuelva a suceder lo que ocurrió pues antes del descenso, ¿no? En el 2002, cuando León, bueno, pues fue uno de los equipos irregulares y que, bueno, terminó a la postre con el descenso, ¿no? Pues llegamos al final de la mesa de Zona de Juego, también al final de la emisión del día de hoy de Zona Franca, con lo que regresamos en este 2014. A nombre de Arnoldo Cuellar y de todos sus colaboradores, le agradecemos su presencia el día de hoy y nos vemos el día de mañana martes.